Pues seguimos en nuestro empeño de dar a conocer Cacesa, de que se conozcan bien todos sus productos, y seguimos aquí con David, que nos va a contestar hoy a las preguntas sobre las piezas de grandes dimensiones de caucho. ¿Qué son las piezas de grandes dimensiones de caucho y en qué dimensiones podéis fabricar? Hola, buenos días. Pues vamos a continuar explicándoos un poquito lo que es una de las especialidades de la industria Cacesa. ¿Qué son piezas de grandes dimensiones? Pues piezas que tienen un peso a partir de unos 300 kilos o 200 más o menos, y que pues son piezas de 2 metros cuadrados, 1 metro cuadrado. O sea, en el mundo del caucho, la mayoría de las industrias trabajan la pequeña pieza porque es más sencilla, necesitan máquinas más pequeñas. Sin embargo, nosotros desde nuestra fundación nos hemos enfocado a fabricar piezas de grandes dimensiones. ¿Y cuáles son un poco los límites? ¿Te puedo pedir cualquier tamaño o no? Ahí las máquinas tienen una limitación y a partir de ciertas dimensiones ya no lo podéis fabricar porque se pasa de lo que sois capaces. Pues efectivamente hay unas limitaciones que van definidas por la medida de los platos de las máquinas que tenemos. O sea, el plato más grande, o lo que es lo mismo, la pieza más grande que podríamos hacer es una pieza de 2 por 2 metros. Y luego también es importante la apertura de la máquina para calcular el alto máximo que podemos hacer una pieza de 2 por 2. En este caso sería 1 metro o metro y medio de luz, que se dice. O sea, que hablamos piezas de 2x2 la dimensión, y luego la altura, que sería ese 1,5 metros que dices de máximo. Te voy a hacer más preguntas. La otra sería que todas estas piezas de grandes dimensiones, estas piezas que estamos hablando de 2x2 metros en caucho, ¿para qué se utilizan? ¿Cuáles son las aplicaciones comunes de estas piezas de grandes dimensiones en caucho? Pues suelen ser aplicaciones muy específicas, porque como he dicho, el mundo del caucho se mueve en piezas pequeñas habitualmente. Entonces, son aplicaciones normalmente industriales de cosas muy específicas. Por poner un ejemplo, pues hacemos unas piezas que se usan para lavadoras industriales. También hay unas membranas para filtradoras para las depuradoras. Bueno, un poco piezas muy específicas de la industria. Sí, son piezas hechas a medida, que normalmente es el sector industrial. Empresas que necesitan algún tipo especial y os lo piden, ellos mismos supongo que se dan su propia ingeniería, dirán necesito esto por esto, ¿quién me lo fabrica? Os lo mandan y vosotros lo fabricáis y ya está. ¿Cómo se fabrican estas piezas de grandes dimensiones en caucho? ¿Cómo hacéis esa fabricación? Cuando llega este ingeniero, el que sea, y os pide, necesito para esta lavadora esta pieza, ¿me la puedes hacer? ¿Cómo se fabrica eso? Pues se fabrica como se fabrican todas las piezas de caucho. Se define un tipo de caucho, se define una pieza, se desarrolla y se diseña el molde, y lo único que varía es que son moldes grandes. Entonces, ¿qué diferenciación? Pues que tienes que controlar mejor la vulcanización, tienes que echar mucha más cantidad de material, necesitas unos medios de carga y de descarga especiales, porque al pesar las piezas mucho no puedes hacerlo de manera manual. Pues conlleva una serie de particularidades de la pieza grande que, como digo, estamos especializados. Cuando hablas en definir el molde, definir el material, qué tipo de material se utiliza, nos has hablado ya de los distintos tipos, ¿no? Pero ¿qué tipos de caucho se suelen utilizar para fabricar estas piezas de grandes dimensiones? Bueno, el tipo de caucho hoy en día es indistinto. Lo que marca nuestro cliente dependiendo del uso que se va a hacer de la pieza. Pues se puede hacer en caucho natural, en caucho EPDM, en caucho neopreno, en caucho nitrílico. O sea, se utilizan pues toda la variedad que hay en el mercado a requerimiento de nuestros clientes.
Ya nos contabas que depende si va a ser golpeado, necesita ser flexible, que era mejor el caucho natural, o si va a tener fricción, que eran mejor neoprenos, y en este caso es lo mismo. O sea, al final, dime para qué es la pieza, eliges el caucho para ese entorno, lo que vaya a hacer, y luego me das las dimensiones y te la hago a la medida que sea. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar estas piezas de grandes dimensiones en caucho en lugar de otros materiales alternativos? Como ya lo hemos hablado en otros, no sé, se podrían hacer a lo mejor de plásticos o de otros materiales. ¿Por qué es mejor para estas piezas, esas lavadoras que nos comenta, por qué es mejor utilizar el caucho? Por la propia naturaleza de las piezas de caucho, que son piezas que tienen mucha resistencia a la torsión, a los golpes, o sea, que vuelven recuperan muy bien, o sea, no se rompen con facilidad, sobre todo son adecuadas porque aguantan muy bien pues a la rotura, ¿no? Los golpes, las fricciones, etcétera. Eso es lo importante. Sí, como otras piezas que tenéis, los apoyos elastoméricos o las juntas de dilatación para los puentes, que ya nos comentabas, o lo de los camiones, los barcos, cuando, claro, para no golpear contra la pared, pues mejor que golpeen contra el caucho. ¿Y cuáles son las desventajas de utilizar piezas de grandes dimensiones en caucho? ¿Hay ventajas de algunos otros materiales, el acero, lo que fuera, o no? Siempre es el caucho el que sale ganando para todas estas labores. Pues hombre, no se trata de una pelea de materiales, sino que el ingeniero, dependiendo de dónde se vaya a poner el material, si necesita una protección o tiene que ser resistente, pues ya eligen el caucho, pero normalmente no sustituye uno a otro, sino que que ese es el que es necesario, o sea, en donde va un caucho no puede ir un acero, ni puede ir un plástico, porque no aguanta lo del caucho. Entonces ya los ingenieros definen las piezas con el material adecuado en cada una de las posiciones del proyecto. Sí, ya como contabas otras veces, es el ingeniero el que al final define cuál es el material que necesita para hacerlo, y por eso ya llega a vosotros, ya llega todo eso más o menos resuelto, pero ya ha habido alguien que ha decidido que para esa función pues le viene mejor el caucho. ¿Qué factores, o sea, por qué ese ingeniero o qué factores debe de considerarse al elegir entre los diferentes tipos de caucho para fabricar las piezas de grandes dimensiones? ¿Qué es lo que hace que el ingeniero se decante por un caucho o por otro? ¿O sois vosotros los que al final aconsejáis a la gente para decirle dónde le va mejor el caucho? A ver, se dan las dos posibilidades, que el cliente te pida consejo de qué tipo de caucho va a ir mejor con una serie de características. Por ejemplo, pues te pueden presentar que caucho aguanta una temperatura, que tiene que aguantar en trabajo por 90 grados, 100, 110, pues dependiendo de esos grados vamos aconsejando un tipo de caucho. Por ejemplo, el caucho natural no aguanta temperatura, con lo cual no es aconsejable. Si es un poquito más alto se puede aconsejar un EPDM que aguanta algo más, y si hasta los 90, 100 grados, 110 se aconseja neopreno, y a partir de ahí tienen que ser cauchos de silicona. Pues eso nosotros vamos aconsejando a los clientes. O por ejemplo, quiere que aguantar el ozono, el medio ambiente muy bien, pues aconsejamos EPDM. O bien ya el cliente ya sabe el tipo de caucho que quiere, entonces ya directamente te pide pues una pieza de caucho EPDM, o de caucho SBR, o de caucho butilo. Por ejemplo, si en muchos casos nos preguntan que aguante hidrocarburos, pues entonces tienes que irte al butilo, ¿no? Porque los demás cauchos se degradan muchísimo con los hidrocarburos. Pues depende un poco de lo que te pidan los clientes. A veces te piden ya unos cauchos y otras veces pues tú les aconsejas por la experiencia que tienes y el conocimiento técnico del uso de cada uno de los cauchos. Sí, bueno, en principio habrá gente que tenga la experiencia, que haya fabricado muchas veces piezas y ya te diga, he probado con este, con el otro, y hazme mejor con este, que me ha ido mejor, y otros que no tengan ni idea y le tengáis que estar asesorando un poco hasta que cojan la experiencia para poder hacer las cosas. Estas piezas que nos estás diciendo que son grandes, que pueden llegar a pesar a 300 kilos, ¿cómo se transportan, cómo se instalan estas piezas de grandes dimensiones en caucho?
como fabricantes de caucho, no entramos en la instalación de las piezas que fabricamos, porque bueno, eso es, digamos, otra industria, ¿no? Que son las industrias de montaje. Lo que sí que, bueno, ayudamos al transporte, pues normalmente son embalajes especiales adecuados al peso de las piezas y todo lo demás, pues bueno, más o menos es lo habitual. Pues hombre, necesitas toros de grandes dimensiones, un transporte adecuado, etcétera, que es lo que, vamos, no tiene un tratamiento especial porque en el mercado hay ese tipo de mercado normal, te da esas herramientas. Sí, bueno, cuando ya te contratan eso, el transportista que venga estará acostumbrado a mover pesos de 300 kilos o más o lo que sea para poder, y tendrá la plataforma, el camión adecuado para poder hacer todos esos movimientos. Hemos hablado ya en los otros materiales también en el tema de los controles de calidad. ¿Y qué tipos de pruebas o controles de calidad se realizan a estas piezas de grandes dimensiones en caucho? Pues nosotros ya hace muchos años que estamos dentro de la ISO 9000 y bueno, aparte de los controles normales de fabricación, saber los materiales que se usan, está todo registrado en un parte de fabricación para no perder la trazabilidad del producto. Pues una vez fabricada la pieza se hace, si lo requiere, algunos ensayos según el cliente nos pida, que eso, como ya sabéis, lo hacemos dentro de nuestro laboratorio, salvo que el cliente nos pida que lo hagamos fuera. Pues se ensaya la goma, se ensaya el acero, etcétera. Se puede ensayar todos los materiales de los que está compuesta la pieza y luego ya, una vez ensayado, se hace un certificado de calidad que certifica que efectivamente se han obtenido esos resultados, que están dentro de los parámetros establecidos y bueno, pues todo lo habitual que se hace en estos casos. Sí, supongo que en estas piezas que son hechas a medida, es el prêt-à-porter, es hacer la ropa a medida, el hacerte un traje para ti. Sí que a muchas ingenierías les gustará conocer si esa pieza va a funcionar, porque hasta ellos puede que tengan dudas, ¿no? De decir, no sé si esto va a ser suficiente, hazme el ensayo, por si acaso me he equivocado, ¿no? En los cálculos o lo que sea. Se trata, porque todo esto depende siempre de inversiones económicas, se trata mucho de abaratar, de pedirte la pieza más barata, aunque se la jueguen un poco en que vaya a dar el resultado que esperan, o no. Aquí la gente asegura y suele tener las piezas bien contrastadas y que saben que van a funcionar. Bueno, este mercado es un mercado muy especial, entonces, hombre, lógicamente todo el mundo se preocupa de lo que cuesta la pieza, pero el cliente normalmente que pide estas piezas, que normalmente supone una parada de un equipo en un primer equipo y que el coste es muy grande, de que la pieza, el montaje y todo eso es muy elevado porque son plantas o plantas químicas o azucareras o tal, y eso, una vez paran, lo que quieren es cambiar la pieza antigua, ponerla nueva y que funcione. Lo que menos les importa en este caso es si vale 2 o vale 3, lo que les importa es que la pieza cumpla los requerimientos y funcione el máximo de tiempo posible, para que si en vez de aguantar una parada aguanta 2, pues mejor, más contento. Sí, además cuando usas un apoyo elastomérico o una junta de dilatación en un puente, el puente es mucho más caro que el apoyo que estás haciendo. No deberían de escatimar, ¿no? En el chocolate del loro, vamos, me voy a gastar poco en esto para que luego el puente tenga un problema, ¿no? Lo normal es que lo hagan bien. ¿Qué medidas de seguridad se deben de tomar al trabajar con las piezas de grandes dimensiones de caucho? Bueno, nosotros realmente, pues lo que tienes que hacer es cumplir la normativa de seguridad que te exige las revisiones que te hace el técnico de seguridad. Te revisa todos los puestos de trabajo y cada uno, dependiendo de lo que hagan o lo que no hagan, pues te pone una medida de seguridad que debes cumplir. O sea, nosotros ya estamos especializados en esas piezas y nuestras máquinas ya están con los requisitos de seguridad que eso necesita. O sea, ya tienen las barreras, tienen los polipastos, etcétera, está todo señalizado, tienen espacio suficiente. Pues bueno, un poco lo que necesitamos para trabajar con esas piezas, pues sobre todo espacio,
las máquinas que estén bajo normativa, las barreras de seguridad, etcétera. Bueno, lo que se hace habitualmente. Sí, bueno, supongo que para esto pues tenéis contratado una empresa que viene, os audita que todo esté en regla y vais cumpliendo con toda la normativa y ya está. Nos has hablado de 2 ejemplos, o de 3 por lo menos, que vaya recogiendo por ahí, de una lavadora, has hablado de azucareras, de plantas químicas, de los que hagan derivados del petróleo, pero danos nombres de clientes para los que estéis haciendo las piezas, si puedes, o de los que puedas darnos. Sobre todo estas piezas, una de la línea de piezas grandes que tenemos es los filtros para las filtradoras de agua sucia, y eso, pues por ejemplo, un cliente muy habitual son las empresas que se dedican a limpiar tratamiento de aguas, etcétera. Pues tenemos un par de ellas así más conocidas, como Azucarera Española, o bien esta que es de aluminio, que está en La Coruña, ¿cómo se llama? Bueno, también pues las constructoras más grandes, pues Dragado, Fomento, OHL, SACIR, todas esas empresas, pues sí siempre requieren apoyos de tamaños exagerados, junta de dilatación grandes, o sea, dentro de las piezas de grandes dimensiones también somos especialistas en apoyos de grandes dimensiones, ¿me entiendes? Apoyos elastoméricos, elastoméricos de grandes dimensiones que los usan las grandes constructoras. ¿Entiendes? Pues ¿la junta de dilatación también? La junta de dilatación también son piezas de grandes dimensiones y van dirigidas pues a todo el mercado de reparación y mantenimiento de carreteras, como puede ser una empresa muy conocida, pues API Movilidad, ¿no? Está toda en España. También te podemos Freixenet, que es una empresa que hace infraestructuras, Eiffage, que es una empresa que hace infraestructuras. ¿Y en otros sectores que no sea de movilidad, que no sean carreteras? Pues es que en los otros sectores la pieza grande no se usa habitualmente, o sea, lo que sí tenemos empresas importantes, pero ya es de otro tipo de perfilería, pues no sé, Metalúrgica Martínez, una empresa que hace mucho trabajo para la industria del automóvil, para la industria del ascensor. También tenemos a Thyssen-Boticher, o sea, no sé, pero claro, eso ya son industrias importantes, pero para mercados un poco más de pieza más pequeña. Pieza pequeña, claro. Has hablado lo que decíamos, de que en estas inversiones es mejor cubrirse, y cuanto más dure la pieza mejor, pero ¿de cuánto hablamos? ¿Cuál es la vida útil de una pieza? Ya nos has hablado con otros cauchos que depende, que pueden ser 50, 100 años, pero más o menos en estas piezas grandes, ¿la vida útil es igual o es más corta? Lo ideal de estas piezas de grandes dimensiones es que al menos te duren, yo creo que unos 5 años. Tampoco nosotros damos ningún dato de caducidad de las piezas que fabricamos, pero sí que hacemos un seguimiento con el cliente y, hombre, mínimo deberían durar unos 5 años en perfectas condiciones, porque claro, son piezas que cuesta mucho el montaje de la pieza nueva, y entonces no puede, o sea, un cliente que una pieza dure menos de un tiempo ya directamente no te compra, busca alternativas por el costo de montar y desmontar la pieza. Y la última que te hago de este capítulo de estas piezas de grandes dimensiones de caucho es que nos cuentes si tienes alguna anécdota, algo que te haya ocurrido así con alguna de estas piezas grandes que haya sido curioso. Bueno, pues realmente este mundo del caucho es muy soso en anécdotas, pero pero sí es verdad que en la industria esta que estábamos hablando de La Coruña tuvimos que repetir porque, o sea, un montón de membranas, 200 o 300 membranas que costaban un dineral, y las tuvimos que hacer como casi seguidas porque eran pruebas, el cliente, ellos se confundieron y bueno, pues al final tuvimos que repetir, y gracias a Dios, pues bueno, en vez de hacer un pedido hicimos 2 de golpe. Pues bueno, oye, que... Lo que hablamos con la ingeniería, aquí cuando el ingeniero se equivoca tiene un problema, porque es él el que tiene que asumir el coste.